días, pueblo dominicano, muy buenos días, ciudadanos del mundo. Hoy, lunes, como cada lunes, en el diálogo global dentro del programa Conversando con Peggy Cabral. Quien le habla, Luis Pérez Cabrera. Israel, buenos días. Buenos días, don Luis, aquí acompañándole a llevarles informaciones frescas a nuestra amable teleaudiencia que toma la decisión más importante a esta hora del día, que es sintonizarnos e informarse al respecto del mercado global, del mercado internacional. En esta ocasión vamos a abordar unos temas sumamente interesantes. Tengo entendido que usted va a hablar de la diplomacia en Medio Oriente y de manera particular yo le estaré hablando a ustedes de lo que es Cuba en el sentido estricto y desde el punto de vista económico, en función a las relaciones que hemos mantenido entre República Dominicana y Cuba a partir de 1959, cuando se dio la revolución. Interesante tema, y más que ayer cumplíamos un año más de la revolución del 65, Israel. Entonces, 24 de abril de 1965. Así es. Tú sabes que nosotros los dominicanos, y es bueno que los ciudadanos que nos sintonizan lo sepan, hemos sido uno de los pueblos más rebeldes en función a las imposiciones extranjeras. Tenemos una historia desde principios del siglo XX relacionadas con invasiones, con guerra de guerrillas y se ha visto demostrado, aunque lamentablemente la revolución del 65 se vio frustrada por la intervención norteamericana, definitivamente el pueblo dominicano demostró gallardía, valentía y heroísmo cuando lo expresa esa foto histórica que aparece un yanqui amenazando a un dominicano, y ese dominicano con 2 peñones, como diría en buen dominicano, profesor. Sí, es así, Israel. Bueno, somos un pueblo rico, multicultural, y este programa, el diálogo global, tiene como objetivo fundamental todos los lunes hacer un análisis internacional dentro del programa Conversando con Peggy Cabral. Y hoy va a ser un día interesante porque vamos a analizar Medio Oriente. Analizar Medio Oriente no es tan sencillo, es complejo. Conocer la idiosincrasia, la multicultura que se da en todo el Medio Oriente y también entender realmente qué es Medio Oriente. Y vamos a iniciar con este análisis global, Israel, conociendo qué es Medio Oriente. Si me pueden poner la primera imagen, por favor. Cuando hablamos de Medio Oriente, nos enfocamos específicamente en el área comprendida entre el Mediterráneo, por un lado, hasta llegar a la India, por otro lado. Entonces, Medio Oriente conforma los países como son Israel, Palestina, Irak, Irán, Kuwait, el Líbano, Siria, Turquía. También está todo lo que es la parte de Arabia Saudí y todo lo que es la parte de los Emiratos Árabes Unidos, donde está Qatar, donde está Yemen, donde está Dubái. Y por el otro lado, después del Golfo Pérsico, Irán, lo que era el antiguo imperio persa. Si hablamos de Medio Oriente, podemos enfocarnos específicamente en que esta es la zona del mundo. El Medio Oriente es la zona del mundo que tiene más actividades desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y desde el punto de vista cultural, porque ahí convergen un conjunto de culturas y además es la cuna de la humanidad Medio Oriente. Enfocándonos específicamente, el término de Medio Oriente se lo debemos a Alfred Talleyrand. Alfred planteó el término de Medio Oriente aproximadamente en el año 1902 en una revista norteamericana, en una revista inglesa, perdón, se plantea por primera vez el término de Medio Oriente. Entonces, ¿por qué es importante Medio Oriente? Si me ponen la segunda imagen, vamos a analizar la importancia de Medio Oriente. Por ejemplo, cuando ubicamos esta zona que se ve aquí en verde en el mapa global, ubicamos Medio Oriente, nos encontramos que es una zona en el mundo que se encuentra entre 3 continentes. Al sur nos encontramos con el África, nos encontramos en la parte este con todo lo que es Europa y nos encontramos en la parte oeste con todo lo que es Asia. Pero Medio Oriente tiene puntos fundamentales de importancia que lo podemos observar de una manera fundamental.
Por ejemplo, si analizamos su ubicación, vemos que es una zona del mundo que es estratégica para el punto de vista económico y para el punto de vista político. No solamente es una zona estratégica, sino que es una zona donde se encuentra una multiculturalidad. Por ejemplo, aquí en Medio Oriente podemos encontrar la cultura persa, que hoy es lo que es Irán. Podemos encontrar también lo que es el antiguo Zoán, que hoy lo que es Egipto. Podemos encontrar lo que es la antigua Babilonia, que hoy es lo que es Irak. Pero podemos encontrar también el gran imperio hitita de Hattusil III, aquel príncipe de la batalla de Kadesh con Egipto, que hoy es lo que es Siria. Y podemos encontrar en Medio Oriente el antiguo imperio otomano, los grandes otomanos con los sultanatos, que hoy es lo que es Turquía. Entonces, Medio Oriente tiene un impacto fundamental en todo lo que es el comercio, en todo lo que es la integración. Por ejemplo, pasamos a la próxima imagen para poder explicar bien de una manera precisa todo lo que tiene que ver con Medio Oriente. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, en Medio Oriente encontramos que se encuentran el 65.3 de la reserva de petróleo del mundo, pero también se encuentra el 36.1 de todo lo que es el gas natural del mundo. ¿Por qué es importante realmente Medio Oriente? Primero, el petróleo, ahí hay mucho petróleo y petróleo barato, por eso es que las grandes potencias como Estados Unidos, Inglaterra y Francia siempre tienen su influencia geopolítica en todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente. No solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista religioso es fundamental Medio Oriente. ¿Por qué razón desde el punto de vista religioso es importante el Medio Oriente para poder entender todos los conflictos que se dan, todas las relaciones multiculturales que se dan? Por la siguiente razón. Si me ponen la próxima imagen, por favor. Por ejemplo, aquí encontramos lo que es 3 de las 5 grandes religiones. El mundo está conformado por 5 grandes religiones, todo lo demás de una u otra manera pertenecen a esta religión. Tenemos el hinduismo, que es la religión hindú, tenemos el budismo, que es la religión de Buda, los seguidores de Buda, tenemos el judaísmo, que es la religión que siguen a David, ese gran profeta David y su hijo Salomón. Tenemos el cristianismo, que son los que siguen a Jesucristo, y tenemos el islamismo, que son los que siguen a Mahoma. Analizando la parte religiosa de Medio Oriente, nos podemos encontrar, por ejemplo, en Medio Oriente no solamente convergen 3 de las grandes religiones monoteístas, como son el islamismo, como son el cristianismo y como son el judaísmo, sino que esas 3 grandes religiones tienen epicentro en puntos esenciales, como son, por ejemplo, Jerusalén. Por ejemplo, en Jerusalén nosotros encontramos lo que es la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa, o la roca, la mezquita de la dogma, de la roca. Esta es una mezquita donde se plantea que en la roca que está insertada en esa mezquita fue donde se dio la última oración de Mahoma, y se enfoca de que Mahoma asumió el reino de los cielos a través de esta mezquita. Pero que también hay un punto fundamental acá que tenemos que analizar. En el islamismo, por ejemplo, es fundamental las mezquitas que se encuentran ahí en Medio Oriente, sobre todo en Jerusalén. Pero en el judaísmo encontramos la roca dura, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ruina del segundo templo de Salomón, teniendo en cuenta que el templo de Salomón fue destruido 2 veces, la última vez fue destruido por el Imperio Romano. Y también encontramos desde el punto de vista del cristianismo, encontramos todo lo que es la odisea y el proceso de la crucifixión que vivió Jesucristo. Ahora, si analizamos esas 3 religiones en Medio Oriente, y tenemos en cuenta que ahí encontramos los cristianos, que son alrededor de 1.200 millones de personas, encontramos los islámicos concentrados ahí, que son en el mundo alrededor de unos 1.300 millones de personas,
y encontramos los judíos también concentrados. Podemos ver que del parte del cristianismo tenemos todo lo que tiene que ver específicamente con las sectas o las tendencias religiosas que se dan. Don Luis, y yo quisiera preguntarle, en todo ese proceso que usted brillantemente explica, el papel económico, ¿qué juega dentro de todo ese proceso histórico? ¿O solamente se circunscribían a la parte del desarrollo religioso y de las limitaciones de tipo religiosa en esas épocas que se vivían? No, el papel económico es fundamental, Israel. Por ejemplo, como explicaba hace un momento, en Medio Oriente tenemos el 65.3% de la reserva de petróleo del mundo y la mayoría de los países se financian con ese petróleo. Estamos claros, eso es la etapa moderna, sí, en el siglo XX. Ahora bien, hasta antes de, qué sé yo, del siglo XVII, el siglo XVIII, los intereses económicos al respecto de toda esa zona, ¿en relación a qué pululaban? ¿A cuáles tipos de productos? Por ejemplo, las especies. Recuerden también que la ruta de la seda, que viene desde China, pasa por todo el Medio Oriente para comunicarse con Europa. Pero también tenemos ahí lo que son, por ejemplo, el Mediterráneo, todo el Mediterráneo, el canal de Suez con este gran líder egipcio, fundacional del canal de Suez, Nasser, sí, el presidente Nasser. Entonces, también el Golfo Pérsico, por ejemplo. O sea, el Medio Oriente ha sido una zona de comunicación a través de la historia. O sea, una zona de enlace, porque enlaza todo lo que es el África, en el sur, con Europa, con Asia. Entonces, siempre ha sido importante para el comercio, desde que el mundo es mundo. Además, ahí surgió el mundo. Así es. En Medio Oriente tenemos, por ejemplo, la ciudad de Al-Narijat, que es una ciudad al sur de Irak, que se conocía en la historia como Ur de los Caldeos. Y también tenemos lo que es la ciudad de Canaán, Gran Canaán, que está conformado por Palestina e Israel, que es la tierra prometida que Dios le ofreció desde el punto de vista religioso, claro está, a todo lo que es el pueblo de Israel. Entonces, Medio Oriente es rico, siempre ha sido rico. Y desde el punto de vista entonces de la parte económica, por así decirlo, ha sido siempre la fruta deseada en función de la generación de riqueza, de sus tejidos, de sus especies, de inclusive el ganado, aunque sea de tierra relativamente desértica, profesor. Ahora bien, ¿cómo empiezan a delimitarse? Al margen de explicaciones que ya previamente usted había dado, no solamente en este programa, sino en el anterior, los territorios políticamente definidos en toda esa zona? Bueno, es importante entender los acuerdos de Saint-Picot. Ahí empezó todo. Sí, en la parte moderna, los acuerdos de Saint-Picot es fundamental, porque cuando en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra vence al Imperio Otomano con la ayuda de los árabes, es importante que vean una película que se llama Lawrence de Arabia. Ver la película Lawrence de Arabia va a ayudar a toda persona a entender realmente cómo se hace esa división de Medio Oriente y por qué en Medio Oriente se pelea tanto. Entonces, esos acuerdos Saint-Picot hicieron que ese gran imperio otomano, que es Turquía, se dividieron. Pero vamos a ir a una pausa y después de la pausa vamos a analizar por qué Medio Oriente es tan estratégico para los Estados Unidos, para Inglaterra, Francia y las grandes potencias. Vamos a una pausa, Israel. Continuamos con su diálogo global dentro del programa Conversando con Peggy Cabral, hoy hablando sobre Medio Oriente. Vamos a analizar estratégicamente la importancia de Medio Oriente para el mundo. Nos quedamos, profesor,
en las divisiones políticas. ¿Cómo empezó toda esa historia al respecto de la división política? Sí, el acuerdo de Saint-Picot. Saint-Picot, exactamente. El Imperio Otomano, que estaba conformado por sultanatos, recuerda que tenemos sultanato en Medio Oriente, por eso es rico en cultura, donde están los sultanes, pero tenemos califatos, donde tenemos también los califas, y tenemos los sistemas de jeque y los sistemas de emir, más presidente y jefe de Estado, entonces multicultural. Cuando cae el Imperio Otomano, que es Turquía, se divide todo lo que es Medio Oriente y se conforma ya lo que viene siendo Irak, por un lado, ¿entiendes? Se le da vigencia a lo que viene siendo Irán, por otro lado, y va surgiendo el mapa político de Medio Oriente. Solamente por eso digo, vean la película Lawrence de Arabia, porque Lawrence de Arabia explica todo el proceso de división de Medio Oriente y lo que se quería formar era la Gran Arabia. Pero los acuerdos Saint-Picot entre los ministros de Relaciones Exteriores, Saint y Picot de Inglaterra y de Francia, le armaron un lío a los árabes, dividieron Medio Oriente desde el punto de vista económico y se distribuyeron todo desde el punto de vista de los intereses. ¿Y quién dirigió ese proceso? Inglaterra y Francia. Muy bien. Inglaterra y Francia. Recuerda que el que gana la guerra organiza el mundo. Así es. Y la guerra es un gran desorden organizado. O sea, no crean que la guerra es bomba y tragedia, no. La guerra es un gran negocio donde se vende armas, se aprovecha del comercio, todos los intereses, las especies que se encuentran ahí, se explotan la mina. Entonces, no solamente se da todo ese proceso de división, sino que la única tribu que pudo encontrar cierto beneficio en eso, porque se iba a formar la Gran Arabia, fue la tribu saudí. Y de ahí viene Arabia Saudí y todo ese proceso, que fue dominada por el presidente durante mucho tiempo, el rey Abdallah bin Abdelaziz Al Saud. Y ahora está su hijo, Jafet Abdallah bin Abdelaziz Al Saud. Son sistemas monárquicos. Una dinastía. Sí, son dinastías, sistemas monárquicos que se concentran. Ahora, todo Medio Oriente, desde el punto de vista estratégico, tiene su importancia. Vamos con la imagen para explicar la estrategia, por qué Medio Oriente es tan importante desde el punto de vista estratégico. Cuando analizamos esa imagen, nos damos cuenta de lo siguiente. Si observan, tenemos a Egipto de un lado, tenemos a Arabia Saudí, Irán, Turquía, Irak, Yemen y Omán, y los Emiratos Árabes Unidos. Eso conforma Medio Oriente. Ahora, Medio Oriente tiene 3 puntos fundamentales de comercio. Por un lado está el Mediterráneo, que es el acceso de todo lo que es América a través de Europa para llegar a Medio Oriente. Al fondo del Mediterráneo nos encontramos con la Franja de Gaza. Tenemos de otro lado lo que es el Golfo Pérsico. Cuando analizamos el Golfo Pérsico, ahí nos encontramos que está Irak y está Kuwait. Pero Kuwait era una provincia de Irak que fue independizada por los ingleses para el petróleo. Esa es la realidad. Entonces, ahí nos encontramos que existe un estrecho, el estrecho de Hormuz, que es controlado por Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos por un lado, y por el otro lado está Irán, desde el Ayatollah Khomeini y Mahmoud Ahmadinejad, que vinieron controlando toda esa zona. Entonces, vamos a analizar los puntos estratégicos importantes del Medio Oriente. Si me ponen la próxima imagen, por favor. Aquí nosotros vamos a analizar en esta imagen el acceso que se da desde Europa, desde Inglaterra, para llegar al Golfo Pérsico. Eso se llama específicamente ese estrecho que tenemos por ahí, pasando por el Mediterráneo hasta llegar a Medio Oriente. Es el lugar más estratégico que existe en el mundo. ¿Por qué razón? Porque por ahí pasan más de 24,000 cargueros con todo tipo de alimentos, con petróleo, embarcaciones, pasan por ahí. Y encontramos que en este estrecho del Mediterráneo, si no existiera ese estrecho del Mediterráneo para pasar por el canal de Suez, que está entre Egipto, por un lado, y todo lo que tiene que ver con la parte ya de Israel y lo que tiene que ver con Palestina, por el otro lado. Si no existiera
ese canal de Suez que fue fortalecido y nacionalizado, quitado a los ingleses por el presidente Nasser, la vuelta que tuviera que darse para llegar de Inglaterra hacia el Golfo Pérsico fuera enorme. Pero otro punto fundamental que podemos analizar lo vemos en la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica tenemos el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es un estrecho que está ubicado específicamente entre los Emiratos Árabes Unidos, donde está Dubái, y Omán también, Omán al final, y Irán. Entonces, ese estrecho da acceso al Golfo Pérsico. Sí, ¿por qué es importante Irán en Medio Oriente? Porque si Irán cierra ese estrecho, se jodió el mundo. El petróleo, la economía entra en un declive total. Entonces, el fenómeno religioso que explicaba anteriormente es fundamental. ¿Por qué razón? Porque ahí tenemos una tendencia que controla desde el ayatolá Jomeini. Un ayatolá quiere decir pastor, el que dirige las ovejas en el término islámico. El ayatolá Jomeini, que su ideología es la ideología que se ido controlando en Irán, pero recuerden, Irán también es el antiguo imperio persa. Irán, cuando hablamos de los persas, de Jerjes, Antajerjes, y también Irán, el imperio persa. La próxima imagen, por favor. En esta imagen tenemos un punto estratégico de Medio Oriente, que es el estrecho del Bósforo. El estrecho del Bósforo es el estrecho que comunica arriba el Mar Muerto, el Mar Negro, perdón, con el Mediterráneo. Eso pasa desde Rusia cruzando por Grecia. Entonces, es un flujo de comercio fundamental. El gran comercio del mundo se hace a través del canal de Suez, a través del estrecho del Bósforo y a través del estrecho de Hormuz. Hasta ahí se realiza esa parte Israel. Mire, Medio Oriente es fundamental en las relaciones internacionales. El que no conoce Medio Oriente no va a conocer realmente cómo se llevan a cabo las relaciones internacionales. ¿Qué tenemos en Medio Oriente? En Medio Oriente encontramos el mencionado Jardín del Edén. Lo encontramos en Medio Oriente. En Medio Oriente encontramos una civilización rica, por ejemplo, tenemos la ciudad de Alepo en Siria, tenemos también la ciudad de Estambul en Turquía, tenemos también todo lo que es Jerusalén en Israel, tenemos también todo lo que es la cultura de Babilonia con Bagdad, Irak, y tenemos también todo lo que es la cultura de Teherán con Irán. Entonces, estratégico. Bueno, si no es estratégico, vamos a ver esta imagen para que vean la importancia de Medio Oriente. La próxima imagen, por favor. Miren, toda esa bandera que ustedes ven en esa imagen son bases militares norteamericanas. Bases militares norteamericanas. Tenemos una base militar norteamericana en el norte de Arabia Saudí, cercana ya a todo lo que tiene que ver con el Mar Rojo, ¿verdad? Entonces, el Mar Rojo y el Mediterráneo se unen por el canal de Suez. El Mar Rojo y el Mediterráneo. Para que se entienda bien, el Mar Rojo, ese mar famoso que fue... ¿Que cruzó Moisés? Que cruzó Moisés, exactamente, después de la huida de Moisés, que es en la liberación de los esclavos. Sí, se le llama por parte de Ramsés, ¿no fue? Se le llama el Éxodo. El Éxodo, sí. El Éxodo, que era la huida de Moisés después de haber asesinado a un guardia. Esa es la realidad, ¿verdad? Le llamamos el Éxodo. Entonces, el Mar Rojo es importante porque a través del Mar Rojo llegamos a todo lo que es el Golfo Pérsico, y ahí están las fuentes fundamentales de petróleo. Pero también tenemos bases militares en el estrecho de Hormuz. Allá se observa en el mapa el estrecho de Hormuz, que del otro lado tenemos a Irán. ¿Por qué esa base militar? Los intereses hay que cuidarlo, mis hijos.
los intereses. Hasta este momento el mundo está controlado todavía por el petróleo. Entonces, tenemos bases militares allá en el mismo Golfo Pérsico. En el mismo Golfo Pérsico. Los norteamericanos entraron al Golfo Pérsico en el año 1990-91 con la batalla Tormenta del Desierto, luchando en Kuwait en contra del presidente Saddam Hussein, ¿verdad? ¿Qué fue Saddam Hussein? Fue una figura estructurada y controlada, específicamente por los norteamericanos. Entonces, en síntesis, estudiar el Medio Oriente es conocer su cultura, es conocer alta política internacional, es conocer comercio, es conocer estrategia. Esa es la zona del mundo más importante para las relaciones internacionales. Nos vamos a una segunda pausa y cuando regresemos vamos a hablar de lo que es el mercado global con nuestro compañero Israel Abreu. Gracias por continuar aquí conversando con PEI en Mercado Global. De manera específica, en el día de hoy, amables televidentes, vamos a hablar de 3 temas sumamente interesantes. El primero, vamos a hablar un poco de balanza de pago. El segundo, le trae un tema bastante interesante, que son los top 10 de los países para hacer negocios. Y finalmente, un poco de las relaciones dominico-cubanas y cómo República Dominicana, de alguna forma, hasta el día de hoy, se ha beneficiado de la situación política y económica cubana. Pero para entrar en materia, vamos a pedirle al director que suba la imagen número 1, en donde podemos ver un ejemplo lo más simple posible de una balanza de pagos excedentaria. Quiero explicar de manera específica qué es la balanza de pago. La balanza de pago no es más que un documento que registra todas las transacciones de entradas y salidas de divisas. Esto con la finalidad, hay mucha gente que creen que las monedas en sentido general no se devalúan. Todas en sentido general mantienen un proceso devaluatorio que va íntimamente relacionado con los tipos de economía y con los sistemas de producción internos de cada país. Inclusive el euro o el dólar, que son las monedas más fuertes, el yen, la libra esterlina, todas esas monedas, e inclusive en el programa anterior les recuerdo que estuvimos explicando el desplazamiento de dichas monedas en función al euro o en función al dólar. Entonces, en esa medida, todas las monedas viven un proceso devaluatorio, aunque sea mínimo. Volvamos a la imagen entonces para empezar a explicar. Como vemos ahí, la relación de la balanza de pago está íntimamente relacionada por la importación de bienes y servicios o por la exportación de bienes y servicios. En el caso de las importaciones, todo lo relacionado a la balanza comercial, que tiene que ver con toda la compra de bienes en el extranjero, que produce entonces la migración de las divisas que suponen deben ser generadas a través de las exportaciones, la prestación de servicios y en República Dominicana las remesas, los movimientos de capitales y los servicios prestados. Una vez establecida esta relación de todas las divisas que se pagan al extranjero, ya sea por movimientos de capitales, por balanza comercial corriente o en su defecto las remesas que envían en algunos casos los internacionales que pululan en República Dominicana y que remesan los dineros generados en dicho país. Ahora bien, de manera específica, lo que produce, en el caso de la balanza de pago, que hay 3 tipos de balanza de pago. Primero, la excedentaria, que fue la que en la imagen pusimos, la deficitaria y la equilibrada. La excedentaria es aquella en donde el país, la nación de que se trate, tiene balances
favorables al respecto de la relación exportaciones y importaciones. Eso significa que un país con una balanza de pago excedentaria generó más divisas que las que su economía sacó por concepto de compra de bienes importados, por movimientos de capitales, por pagos de servicios o finalmente por remesas. En el caso de República Dominicana, actualmente tenemos una balanza de pago deficitaria que es equilibrada finalmente por, lamentablemente así decirlo, préstamos internacionales que vienen a dar al traste entonces con el equilibrio de dicha balanza. Israel, con relación a la balanza de pago, la República Dominicana, ¿con qué país tenemos balanza favorable? Haití. Con Haití, okay. Con Haití excepcionalmente. Y en algunos países, dependiendo de las necesidades y dependiendo de cómo vaya su desarrollo económico y el impulso de República Dominicana o el impulso del país con el que estemos negociando, eventualmente se producen algunos tipos de balanzas positivos. Por ejemplo, tenemos el caso de Honduras, que tenemos un excelente diplomático allá, creo que el señor José Osvaldo Lejera en los últimos 2 años, que ha hecho una extraordinaria gestión. Tenemos algunos casos específicos, en el caso de Guatemala también. Tanto Honduras como Guatemala forman parte del DERECAFTA. Así es. Centroamérica y los Estados Unidos. Entonces, así es. Beneficia el DERECAFTA a mejorar la balanza. Así es, en algunos casos sí. Aunque todavía República Dominicana necesita de manera específica afinar y desarrollar nuestro sistema productivo, que se están haciendo los esfuerzos. Por otro lado, entonces tenemos, y por eso la comparación y hablar un poco de la balanza de pago, porque el efecto de una balanza de pago deficitaria y no bien equilibrada produce efectos devaluatorios de las monedas y en sentido general entonces eso da al traste con una inflación acelerada. República Dominicana vivió entre el año 2002 y 2004 un proceso de inflación acelerada producto de algunos manejos relacionados con la economía interna y con el manejo de las importaciones y exportaciones. Por eso, de manera específica, reitero, República Dominicana tiene como política económica la contracción de la misma. Esto en función de que al República Dominicana tener una balanza deficitaria, o sea, nosotros sacamos más dólares de los que percibimos en función a la relación importación y exportación, lamentablemente en ese año, y como pudiera hacerlo en cualquier momento, cuando la economía no es bien equilibrada, vuelvo y repito, entonces esos pesos que se lanzan a la economía salen a buscar productos que son importados, que finalmente a su vez entonces salen a presionar la economía pidiendo dólares para poder satisfacer las demandas del mercado. En ese sentido, y es un pedimento inclusive de muchos organismos internacionales, número uno, y de la población en sentido general, se ha solicitado siempre la intervención del gobierno al respecto de la expansión de nuestra economía. Es un hecho poco probable que en una economía como la nuestra, o como cualquiera parecida a la nuestra en cualquier parte del mundo, se pueda hablar de la expansión de una economía si no se tiene bien equilibrada la balanza de pago. Al final de la expansión de una economía, si esa variable no está realmente resuelta y equilibrada, o quizás presente balances azules o excedentarios, definitivamente el expandir una economía con una balanza de pago deficitario puede dar al traste con problemas mucho mayores para la población. Devaluación de la moneda, una inflación hiper abultada, y definitivamente, como siempre sucede, son los que menos pueden quienes salen afectados de este tipo de actividades. El rico va a seguir siendo rico, porque imagínese usted, profesor, que un ejemplo que siempre nos ponen en finanzas y en economía, el que tiene 10 casas y pierde una, le quedan 9. Le quedan 9, ese no tiene problema técnico. Sí. Él no puede vivir en 9 casas al mismo tiempo. Claro. Ahora bien,
El que tiene una casa y pierde una, o el que no tiene casa, vive en casa alquilada y tiene que entregarla, entonces está en una situación sumamente difícil. Y además, es por todos conocido que los procesos inflacionarios, al margen de las medidas compensatorias que puede tener un gobierno o una economía, definitivamente hay un lapso de tiempo que el ciudadano dominicano tiene que verse obligado a financiarla o buscar los medios necesarios para sobrevivirle a estos procesos de crisis. Mira, Israel, la República Dominicana ha tomado un buen rumbo desde el 1990 o desde el 89. Desde que el canciller Joaquín Ricardo, en el gobierno del presidente Balaguer, toma la decisión por instrucciones del presidente Balaguer de formar parte de los acuerdos de Lomé IV y la integración con la Unión Europea, se dio un proceso, una bola de nieve de colocarnos en el mercado global con los tratados de libre comercio, un tratado con Panamá, un tratado con el CARICOM, el DERECAFTA y el acuerdo de asociación económica, la OEPA, con la Unión Europea. A partir de ahí hemos tenido una economía yo creo que sumamente estable y enfocada al mercado global, como es tu parte, el análisis del mercado global. Definitivamente los acuerdos internacionales, porque somos una aldea global. Sí, acabo de mencionar que todas las monedas se ven afectadas por la devaluación, e inclusive es política de los gobiernos devaluar un poco su moneda en función de su interés al respecto de percibir inversiones. Entonces, en ese sentido, República Dominicana en los años 80 de manera específica, a pesar de que se hicieron los acuerdos necesarios para empezar el proceso de formar parte de esa aldea global, definitivamente una política abierta por parte del doctor Joaquín Balaguer quizás ha venido a afectar la situación que actualmente vive República Dominicana. Y aquí voy a entrar un poco en la situación cubana. En 1959, cuando triunfa la Revolución Cubana, 2 años después viene el bloqueo norteamericano, y una de las principales medidas a través del cual los gobiernos hacen presión al respecto de sus intereses es por la parte política. Si bien nosotros estamos subyugados a algunas injerencias del gobierno norteamericano, todo esto se debe a su influencia de tipo económico. Y de manera específica lo voy a poner como un ejemplo. Si inclusive en una familia, alguno de los miembros de la familia tiende a financiar, ¿verdad?, parte de los costos o gastos del hogar, ese en alguna medida va a influir. Y voy a poner un ejemplo. En mi casa yo fui el primero que se desempeñó económicamente porque era el mayor, y yo tenía un problema siempre con mi hermano al cual yo le seguía, que él decía: mami, ¿y por qué usted siempre le echa el mulo a Israel? Pero ¿qué pasaba? Que Israel era el que compraba el pollo. Claro. Entonces, eso es exactamente lo mismo. La independencia económica es fundamental en el desarrollo del individuo y en el desarrollo del Estado. Entonces, los norteamericanos, profesor, en este caso, que es de donde provienen un alto porcentaje, quizás más del 60% de las remesas que llegan a República Dominicana, provienen de los trabajos producidos por nuestros ciudadanos dominicanos en Estados Unidos de manera específica. Y por otro lado, entonces, esa balanza comercial que mantiene República Dominicana con los Estados Unidos, que también es deficitaria, al margen de que nosotros también intercambiamos algunos productos con los norteamericanos. Entonces, en esa medida, los norteamericanos siempre han influido en las naciones. Usted brillantemente explicaba cómo los norteamericanos tienen presencia en todo Medio Oriente, como usted bien dijo, para cuidar sus intereses allá. No solamente eso, Israel, sino que la República Dominicana depende de un vecino que necesita mucho de nuestra colaboración y ayuda. Entonces, ¿qué pasa con Cuba? Que fue en el punto donde me quedé. En 1961, Cuba le retira la cuota azucarera, que eran exactamente unas 1.800 toneladas de azúcar. No sé si usted, sí, me imagino que sí, ha leído en la historia reciente cubana al respecto de la situación de la cuota azucarera. ¿Qué pasó con esto? Que inmediatamente se produce este hecho, República Dominicana resulta ser beneficiaria de esa cuota azucarera que le fue retirada a Cuba.
Cuba, que ha tenido la virtud, y me imagino que por eso le llamarán la perla del Caribe, todo el mundo la quiere como la joyita del Caribe. Tenemos casi un programa hablando de la apertura de Cuba. Definitivamente. Y el impacto que tiene en el Caribe y específicamente en la República Dominicana. Israel. Entonces, sí, lo vamos a hablar. Entonces, definitivamente, los norteamericanos le retiran el bloqueo económico y le retiran esa cuota, y República Dominicana tiende a ser beneficiaria del mismo. Ahora bien, ¿qué pasa en los años subsiguientes? Somos beneficiarios de esas exportaciones y eso genera divisa y mantiene la estabilidad económica por alrededor de 20 años. Ahora, cuando se nos retira ese apoyo por parte de los norteamericanos en función de la situación política de los norteamericanos, entonces nosotros debimos habernos preparado 20 años antes para resolver el problema de la sustitución económica de ese producto que era la base de las exportaciones y de la generación de divisas, profesor. Gracias, Israel. El tiempo es corto en televisión, así que vamos a concluir el programa diciendo lo que nos sintonicen todos los lunes en el Diálogo Global en Conversando con Pey Cabral. El próximo lunes, Israel, vamos a hablar de terrorismo, los principales grupos terroristas del mundo y su influencia, de dónde surgen, el porqué, causas y consecuencias. Y el dinero que maneja el terrorismo. El dinero, sí. Así que hasta otro programa, nos vemos la próxima semana.